Santo es el Señor, adoramos el nombre de Jesús. En esta hora quiero impartir una enseñanza hablando acerca de Jael y de la valentía que debe de tener el pueblo santo de Dios. Este estudio yo lo he titulado En pie de guerra. Señores, a mí me pasó algo curioso ayer con este título. Y la Biblia dice que debemos de dar testimonio de las cosas que nos suceden. Amén. Este estudio yo lo anoté ayer porque yo dije, he hablado mucho de escatología, quiero como hablar algo como que sea como en forma de prédica. Y se me ocurrió, el título se me ocurrió así de la nada, En pie de guerra. Justamente ayer, como en eso de las 7, 8 por ahí. No recuerdo bien la hora, pero fue anoche. Busqué algunas citas bíblicas que revelan personas que estuvieron en pie de guerra. Encontré entre ellas a Daniel, que vamos a leer ahora de él. Encontré a Jael, fue una mujer que estuvo en pie de guerra, alerta, para cuando el enemigo entrara a su casa. Otra persona que estuvo en pie de guerra, pero esa la subrayé para no hacer el video tan extenso, fue Nehemías. O sea, yo este título lo tomé en mi mente de la nada. Eso fue anoche. Quería dar como algo diferente. Dios bendiga a los que están entrando. El título es En pie de guerra. Entonces comencé a buscar personas con esta característica en la Biblia para hablar acerca de eso. Las encontré a Nehemías, encontré a Jael y encontré a Daniel para hablar de ellos. Pero solamente voy a hablar ahora de Jael y Daniel. A Nehemías lo voy a dejar para después. Eso ya los que conocen de historia bíblica saben que Nehemías fue un hombre que esforzó al pueblo a construir Jerusalén, y los enemigos estaban al acecho y estaban uno con una espada en la mano mientras construían y edificaban con la otra mano. O sea, estaban, como dice el título, en pie de guerra. Esa es la mejor cita para hablar de este tema, pero yo solamente escogí Daniel y Jael. Pero lo que le quiero decir antes de comenzar es esto, que a mí se me ocurrió ese título ayer, En pie de guerra. Y cuando termino de escribir eso, que lo guardo para darlo hoy, anoche, me pongo a ver un programa de Steven Javier, donde él está hablando con un varón de Venezuela, que él quiere ir allá, que metió los papeles para ir allá, y él metió en su live, él le llama a ese modo vertical, a un venezolano a hablar con él. Y el venezolano saltó con esa misma palabrita, en pie de guerra. Cuando yo oí eso, yo dije, fresco. Yo no sé si era coincidencia o Dios confirmando que exactamente él va para Venezuela, porque él quiere ir para Venezuela. Él metió los papeles y está esperando la confirmación de que el martes. Le van a dar la confirmación el martes. Entonces a mí se me ocurrió esa palabra. Yo creo que nunca había dicho esa palabra, en pie de guerra, y no la había oído tampoco. Y justamente guardo el tema y me pongo a buscar sus prédicas, y él está en un live con un y metió a hablar con él un venezolano, y están hablando de ese tema, de que quiere ir a Venezuela. Entonces el venezolano le dice, sí, venga, en pie de guerra, qué sé yo qué. Y yo, pero gloria al Señor. No sé qué significará, pero resultó coincidencia. Pero encuentro que esa coincidencia es como demasiada coincidencia. La gloria es del Señor. Ojalá que sea eso, que Él sí le otorgue la visa y que vaya para Venezuela y que el Señor le dé la victoria allá. Porque él estaba hablando como de que en estos días él estaba hablando de que hay para allá unos espíritus que él quiere como reprender, hasta mencionando los nombres y todo eso. Pero entonces vamos a lo que vinimos. Vamos a hablar del tema que yo escogí para este título, En pie de guerra. Señores, el Señor nos quiere en pie de guerra. Gracias a los que se están conectando, den a la pantalla para que este live llegue a más personas. Vamos a la primera cita. Está en Jueces capítulo 4, versículo 17 en adelante. Dice, y Sísara,
huyó a pie a la tienda de Jael. Esta historia está en Jueces capítulo 4, pero yo solamente voy a leer el resumen de lo que significa estar en pie de guerra. Sísara fue el enemigo del pueblo de Israel, que él lo tenía subyugado a ese pueblo. Entonces Dios, por mano de Débora, le profetizó que iba por medio de Jael a vencer a ese enemigo. Entonces, Sísara era un enemigo de Israel, ¿verdad? Entonces aquí dice, y Sísara huyó a pie. Barak destruyó su ejército y él se fue a pie a la tienda de Jael, mujer de Berseneo, porque había paz entre Jabín, rey de Azor, y la casa de Berseneo. Entonces aquí viene lo que yo digo que debemos estar, en pie de guerra y alerta. Si Jael no hubiera estado en pie de guerra, ese enemigo ya lo hubiera dejado escapar o se hubiera dejado embobar por él. Entonces por eso yo la escogí a ella, porque ella estaba en pie de guerra para hacer lo que vamos a leer ahora. Dice, y Sísara huyó a pie a la tienda de Jael, mujer de Berseneo, porque había paz entre... Dice, y saliendo Jael a recibir a Sísara, le dijo, ven, señor mío, oigan la astucia de esta mujer. Le dijo, ven, señor mío, ven a mí, no tengas temor. Pero ya ella sabía de quién se trataba, era un enemigo. No tengas temor. Y vino él a ella, a la tienda, y ella le cubrió con una manta. Y él le dijo, te ruego que me des de beber un poco de agua, pues tengo sed. Y ella abrió un odre de leche y le dio a beber. O sea, fue más amable todavía, porque en ese tiempo las aguas eran enturbiadas. Lo trató con más amabilidad de la cuenta. Y ella le dio un odre de leche y le dio de beber y le volvió a cubrir. Y él le dijo, estate a la puerta de la tienda, y si alguien viniere y te preguntare diciendo, ¿hay alguno contigo? Tú vas a responder que no. Pero Jael, mujer de Ber, tomó una estaca de la tienda y poniendo un mazo, o sea, ya vio ese enemigo de lejos. Antes de que él llegara a ella le dijo, ven, entra. Entra, papacito, ven, entra. Y mire lo que lo tenía guardado. Dice, pero Jael, mujer de Ber, tomó una estaca de la tienda y poniendo un mazo en su mano, se le acercó calladamente y le metió la estaca en las sienes y la enclavó en la tierra. Y le enclavó en la tierra, pues él estaba cargado de sueño, parece que estaba durmiendo en el piso seguro, en la tierra, en un piso de tierra. Pues él estaba cargado de sueño y cansado, y así murió. Jael, señores, hay que tener sangre para eso. Esa gente en ese tiempo eran fuertes. Dice, y siguiendo Barak a Sísara, salió Jael a recibirlo y le dijo, ven, y te mostraré al varón que tú buscas. Barak era del ejército del pueblo de Israel, era del pueblo de Dios. Entonces dice, ven y te mostraré al que tú estás buscando. Antes te lo tengo aquí, muertecito. Y él entró donde ella estaba, y he aquí Sísara yacía muerto con la estaca por la sien. Así abatió ¿quién? ¿Quién me dice aquí que abatió? Así abatió Dios aquel día a Jabín, rey de Canaán, delante de los hijos de Israel. Jabín era el rey de Canaán y Sísara era un capitán del ejército. Y la mano de los hijos de Israel fue endureciéndose más y más contra Jabín, rey de Canaán, hasta que los destruyeron. El título de este tema es En pie de guerra, alerta. Si ella hubiera estado divorciada de los problemas que estuvieran pasando en el pueblo, ella ni siquiera hubiera sabido quién era Sísara. Hubiera entrado, hubiera escapado y ella lo hubiera atendido pensando que era ¿cómo se llama? Un forastero cualquiera a quien usted le brinda ayuda. Entonces hay que tener discernimiento de espíritu, hay que estar alerta. La Biblia dice que las palabras que se escribieron antes, que están escritas para nuestra enseñanza, para los que han alcanzado el fin de los siglos, para hacernos más sabios.
Entonces, este es un ejemplo de una mujer que estaba en pie de guerra. Mató al capitán del ejército que estaba maltratando al pueblo de Israel. Literalmente, porque en ese tiempo así era que se actuaba. Pero ahora esto nos enseña en lo espiritual a la iglesia. Hay espíritus que si usted se descuida, se meten en su hogar, se meten en su casa, destruyen a su familia, destruyen a sus hijos. Y usted, como no está en pie de guerra, orando en la brecha como Jesús mandó, velad y orad. No solamente para no entrar en tentación, perdón, sino para cuidar su casa, para velar por su familia. Hay que mantenerse en la brecha. Un espíritu de enfermedad entró y usted está llena de la presencia de Dios, ese espíritu no va a avanzar más de ahí. Ese espíritu no se va a recostar y va a ser una hamaca en su casa, a menos que Dios sea la voluntad de Dios. Pero por negligencia suya no puede pasar eso. No puede pasar por usted no estar alerta. Entonces, por eso es que le puse ese título. Hay que estar en pie de guerra. Yo voy a comer, voy a orar. Voy a fregar, voy a estar cantando una alabanza. Voy en un carro, voy a manejar larga distancia, voy a estar adorando al Señor en mi corazón. O sea, eso es estar en pie de guerra. Se llegó la muerte porque dice la Biblia que no podemos, vamos a leer eso ahora, no podemos ignorar las maquinaciones de Satanás. O sea, Satanás está maquinando en contra del ser humano para hacerle daño 24/7 y él no duerme. Por eso hay que estar alerta, con los sentidos espirituales abiertos. Esa mujer, él ni había llegado a su puerta y ella le dijo, entra, ven, Señor mío, no tengas temor. Oye, y lo mató. ¡Ay, qué fuerte! Esa sí fue fuerte. Pero ella hizo una obra de Dios, porque en aquel tiempo ese era un enemigo de Israel. Y dice que por mano de Dios, que por mano de mujer iba a venir Dios a Císara. Más adelante, si usted lo lee, está así mismo. Por mano de Dios vendrá, por mano de mujer vendrá Dios a Císara. O sea, fue Jehová que lo mató por mano de esa mujer. Estaba llena de Dios. Entonces, para estar lleno de Dios, para estar en pie de guerra, hay que estar revestida del Espíritu Santo. Y eso solamente se obtiene orando, ayunando de vez en cuando y leyendo la Biblia. Vamos a otro ejemplo de en pie de guerra, de estar alerta. Primera de Samuel. Vamos a ver el ejemplo de David. Tengo el ejemplo de David aquí también. ¿Sí? 19:9. Recuerden que David fue elegido ¿cómo se dice? Sucesar. Para quitar Dios había desechado a Saúl y había elegido a David como rey. Ya David tenía esa unción de rey, pero todavía no había tomado el puesto. Pero Saúl, al saberlo, estaba lleno de odio y quería matarlo. Entonces vamos, 1 Samuel 19:9. Dice, y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl, y estando sentado en su casa tenía una lanza en la mano, mientras David estaba tocando. David podía estar distraído y esa lanza agarrarlo, pero escuchen lo que hizo David. Y Saúl estaba tocando, y Saúl procuró enclavar a David con la lanza a la pared. O sea, que le hizo así, ¡fuan! Le tiró una lanza. O sea, David fue rápido, porque dice aquí, pero él se apartó de delante de Saúl, el cual hirió con la lanza a la pared. Y David huyó y escapó aquella noche. Saúl envió luego mensajeros a casa de David para que lo vigilaran y lo mataran a la mañana. Asimismo hay enemigos vigilando tu casa, mi familia, pero ahora son los enemigos espirituales. Porque Efesios 6 dice que no tenemos lucha contra sangre y carne.